Les saluda el alumno Juan Carlos Espejo Calderón, Facultad de Derecho, segundo ciclo, Campus Piura. Con ustedes el poema Considerando en frío, de César Vallejo. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado. Que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo, repercute jefe. Suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante, diorama en sus medallas. Y a medio abrir, sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda, a veces pensando, como queriendo llorar y sujeto a tenderse como objeto. Se hace un buen carpintero, suda, mata y luego canta. Almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal. Y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo. Que él sabe lo que quiere, que le odio su afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña, viene, le doy un abrazo, emocionado, ¿qué más da? Emocionado, emocionado. Hola, mi nombre es Liliana Heredia, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a presentar el vocabulario del poema de César Vallejo titulado Considerando en frío imparcialmente. La primera palabra en nuestro vocabulario es considerando, que significa pensar sobre algo analizándolo con atención. Siguiente palabra es lóbrego, que significa oscuro, tenebroso. También puede significar triste o melancólico. La tercera palabra es diorama, que es un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, animales o incluso seres imaginarios como punto focal de una composición, presentándolo dentro de un entorno y con el propósito de representar una escena. La cuarta palabra es famélica, que es un adjetivo que se refiere a alguien hambriento o extremadamente delgado, o por lo menos que tiene aspecto de estar pasando por hambre. Luego tenemos la palabra retrete, que es un recipiente en forma de taza, generalmente hecho de porcelana o de loza esmaltada, que sirve para orinar o evacuar nuestras necesidades. Por último tenemos la palabra atroz, que es un adjetivo que tiene connotaciones negativas porque hace referencia a todo aquello que es brutal, desalmado, sanguinario o cruel. Hola, soy Jaime Augusto Casas Karate y voy a analizar el primer párrafo. El primer verso, considerando en frío y parcialmente, es una evaluación objetiva del ser humano como un juez que es
como un juez que es imparcial con las decisiones, y este juez aduce que el ser humano es frágil, tose, se enferma, adquiere virus. No somos seres humanos perfectos, no. Pero a pesar de ser tristes, frágiles, el poema hace alusivo a la frase "se complace en su pecho colorado", es decir, que el hombre se siente más de lo que preforma, una identidad falsa en sí, que en vez de demostrar su tristeza o demostrar su fragilidad, preforma una superioridad que no tiene, es hipócrita, que lo único que hace es componerse de días, perdón. Con esto quiere decir que vives de rutinas, no le gustan los cambios, que somos conservadores estructuralmente, que el sistema social al que vivimos nos quita creatividad, que nos asitúa en una dimensión unidimensional. El ser humano es un sujeto que no está abierto a lo nuevo y lo único que hace es componerse de días. Pero a pesar de todo, somos lóbrego mamífero. Somos animales confundidos y oscuros, y a pesar de esto, el hombre se peina. Es una metáfora a que quiere decir que nos disfrazamos o nos ocultamos, que no demostramos nuestro pesar. Mi nombre es Norville Daniel Castillo Neira. En esta oportunidad voy a analizar el párrafo número 2 de donde César Vallejo escribe en su poema: considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado. Si bien es cierto, el hombre por naturaleza es un ser trabajador y eso lo identifica. Pero si nos referimos a esta época, el hombre era visto como un elemento fundamental para lograr un objetivo. Contrataban al hombre como un simple obrero, como un simple peón, para realizar lo que son los trabajos empresariales. En esta época, pues el trabajo era la explotación por los jefes, ¿no? En la historia conocida como el aprovechamiento de unos sobre otros, con el objetivo del enriquecimiento de unos cuantos. También César Vallejo escribe que el diagrama del tiempo es constante diorama de sus medallas. Pues todos conocemos, el diagrama son representaciones esquemáticas que tienen subidas, bajadas, en este caso se refiere a las empresas, ¿no? Y por otro lado, constante diorama, dice, ¿no? El diorama es un panorama con grandes dimensiones, con figuras pintadas en ambas caras. Pues acá enfatiza una medalla, quizás algún logro, fruto por el trabajo, que muchas veces acá eran premiados los jefes, porque ellos dominaban el trabajo, ¿no? También escribe: y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos. Pues acá el hombre desde muy pequeñito ya era un ser crítico. Ya el hombre era estudioso y siempre se hacía preguntas sobre él mismo y sobre la condición social que él vivía. Por último escribe en este verso su fórmula famélica de masa. Le entiendo pues que acá quiere decir que el hombre, cuando conforma un grupo de trabajo, es capaz de lograr muchas cosas. Hay un dicho que dice: la unión hace la fuerza, ¿no? Ejemplo, cuando queremos reclamar si alguno de nuestros derechos está siendo vulnerado, nos vamos en grupo, nos hacen caso más rápido. O cuando nos dejan un trabajo en grupo, buscamos formas, nos adecuamos y lo logramos. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda, a veces pensando como queriendo llorar, y sujeto a atenderse como objeto, se hace un buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza y se abotona. El poeta nos da a entender que en todo trabajo nosotros la sufrimos
Muchas veces no somos valorados y muchas veces los trabajos que tenemos no nos gustan, pero tenemos que seguir. Dice, un buen carpintero, porque tenemos que seguir trabajando, de alguna manera puliéndonos en nuestro esfuerzo, de alguna manera bien viviendo alegrías, tristezas y amarguras. Pero eso no nos deja, ni nos ata, ni es un obstáculo para seguir adelante. Gracias. En los versos 20, 21 y 22, que dicen, examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo, el autor nos da a entender que cuando finaliza el día, las personas se vuelven críticas sobre lo malo que ocurrió en él, queriendo así que llegue el día siguiente con la esperanza de que éste sea mejor que el anterior. En los versos 23, 24, 25 y 26, que dice, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza. Nos da a entender que el hombre es considerado como un objeto y como un animal que trabaja, que vive preso de todo lo material que lo rodea y hasta tiene un comportamiento mecánico, pero a pesar de ello posee sentimientos y sufre. Hace también referencia a la tristeza con la que el hombre mira la vida pasar sin poder disfrutarla. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado, que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo, emocionado, ¿qué más da? Emocionado, emocionado. Con estas líneas, Vallejo nos indica que el hombre era un ser inocente, pero que la sociedad lo corrompió, y cuando se refería a la sociedad, estaba hablando del capitalismo, una sociedad que Vallejo nunca quiso y a la cual siempre se rebeló. También nos indicaba que a pesar que el hombre se convirtió en un ser sin valor y corrupto, emergió el humanismo cristiano de Vallejo. Y lo más importante es que mediante ese abrazo, Vallejo perdona la miseria del ser humano y lo acepta. Interpretación. Vallejo, a través de su poema, considerando en frío e imparcial, tiene un trasfondo ideológico fuerte y se considera un observador de la vida humana, emitiendo juicios de manera fría e imparcial, analizando las acciones que se realizan, para entender cómo es que vivimos, disfrutamos o lamentamos nuestra existencia. Se nota que su escritura es triste y curiosa a la vez, sobre cómo es que vivimos, demostrando su sensibilidad. Hay versos en el que dice, considerando, queriendo indicar que el hombre procede suavemente del trabajo, donde la palabra suavemente problematiza la idea radical de esta. Interpretación. El yo poético se motiva al tratar de dar una evaluación objetiva de cómo es el ser humano y si éste merece tener en su vida amor, merece tener compasión, merece tener consideración o en todo caso si no merece tenerla. El poema actúa también como un juez imparcial, tratando de dar a conocer las características de la condición humana. El ser humano se limita con la rutina y el dolor, pero aún así disfruta los pequeños momentos de alegría que da la vida. Desde una perspectiva personal, podemos decir que en este texto es reflexivo, porque Vallejo nos muestra la realidad al escribir en cada verso emociones, analizando así cómo se sienten las personas con cada acción que se realiza diariamente, mostrándonos cómo es que vivimos, disfrutamos o lamentamos nuestra existencia. Por ejemplo, cuando dice, examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar un día atroz, borrándolo. Entendemos el deseo de acabar un mal día lo más pronto posible y esperar que el día siguiente sea mejor. El ser humano trabaja tanto
que parece una máquina que sufre y es consciente, y aún así tiene las ganas de seguir, llorar, abrazar y vivir. A pesar de las dificultades, el hombre sale adelante y no se rinde.